Había una niña sentada en el suelo del aeropuerto. No en una silla, en el suelo, con la espalda contra la pared de cristal que daba a la pista, las rodillas dobladas contra el pecho, y un libro abierto sobre las piernas que era tan grueso y tan viejo que parecía tener más años que ella. Tenía el cabello negro recogido en 2 trenzas que alguien había hecho con cuidado pero que el día había ido deshaciendo poco a poco, y vestía una sudadera azul marino que le quedaba grande, de esas que uno usa cuando el frío no avisa y lo que hay disponible tiene que ser suficiente. Leía, con esa concentración que tienen muy pocas personas cuando leen. No la concentración de quien sigue palabras en una página. La otra, la de quien está completamente adentro de lo que lee, tan adentro que el aeropuerto y el ruido y los cientos de personas que pasaban a su alrededor habían dejado de existir para ella. Tenía 9 años, quizás 10. Era difícil saberlo porque había algo en su cara que mezclaba la redondez de la infancia con una expresión en los ojos que pertenecía a alguien mayor. Como si hubiera aprendido cosas que los niños de su edad normalmente todavía no saben y que ese aprendizaje hubiera dejado una marca visible. Nadie le prestaba atención. Así funcionan los aeropuertos. Todo el mundo tiene prisa. Todo el mundo tiene a dónde ir. Todo el mundo está mirando su teléfono o su reloj o el tablero de vuelos o buscando su puerta de embarque. Una niña sentada en el suelo leyendo un libro era, en ese contexto, completamente invisible, excepto para un hombre. Alejandro Fuentes Cárdenas llevaba 43 años siendo el tipo de persona que nota lo que otros no notan. Era un hábito profesional que se había vuelto personal con el tiempo. Empresario, sí. Exitoso, sin duda. De esos que aparecen en las listas de los más influyentes del país con una regularidad que él mismo había dejado de encontrar interesante porque las listas no le decían nada sobre lo que realmente importaba. Pero antes de ser empresario había sido el niño pobre de su barrio. El que usaba zapatos rotos y comía lo que alcanzaba y estudiaba con la luz de la calle cuando se cortaba la electricidad. Ese niño nunca había desaparecido del todo, aunque había gente en su vida que creía que sí. Y ese niño era el que a veces notaba cosas que el empresario habría pasado de largo. Como una niña sola en el suelo de un aeropuerto con un libro demasiado grande para sus manos. Se detuvo. La miró. Buscó con la vista a algún adulto cerca. Alguien que pudiera ser su madre, su padre, un familiar esperando. Miró durante un buen momento. Nadie. La niña siguió leyendo como si el mundo fuera suyo y el aeropuerto su sala. Alejandro se acercó despacio. Se paró a unos metros. No quería asustarla. «Hola», dijo. La niña levantó la vista del libro. Lo miró. Fue una mirada directa, sin el susto ni la timidez que uno esperaría de una niña de esa edad ante un desconocido. Una mirada que evaluaba, que procesaba. «Hola», respondió. «¿Estás esperando a alguien?» «Sí». «¿A quién?» «A mi abuela. Su vuelo llega en 2 horas y 16 minutos». Alejandro miró su reloj. Luego la miró a ella. «¿Llevas mucho tiempo esperando?» 3 horas y 40 minutos, dijo la niña. «Pero no importa. Tengo el libro». Alejandro miró el libro. Lo que alcanzaba a leer del título en el lomo era en un idioma que no era español. «¿En qué idioma es ese libro?», preguntó. La niña lo miró con esa expresión de quien no está segura de si la pregunta es genuina o condescendiente. «En ruso», dijo. Alejandro parpadeó. «¿Hablas ruso?» «Leo ruso», dijo ella, con esa precisión de quien distingue entre las cosas. «Hablarlo es diferente, aunque también lo hablo, pero con acento». Alejandro la miró fijo durante un momento. Luego, en lugar de hacer lo que la mayoría de los adultos hacía en estas situaciones, que era sonreír de manera condescendiente y decir algo como que inteligente eres o que bonito y seguir su camino, hizo algo diferente. Se sentó en el suelo a su lado.
La niña lo miró sorprendida. No asustada, solo sorprendida. ¿Cuántos idiomas hablas?, preguntó Alejandro. La niña lo miró un momento. ¿Por qué quieres saber? Porque soy curioso, dijo Alejandro. Y porque no todos los días encuentro a alguien leyendo en ruso en el suelo de un aeropuerto. La niña consideró esto. 5, dijo. Pero el mandarín todavía me cuesta. Las tonalidades son difíciles cuando uno aprende de libros y no de personas. Alejandro la miró. Y en ese momento, sin que él lo planeara ni lo buscara, algo cambió en esa tarde de martes en ese aeropuerto lleno de gente con prisa. Se llamaba Valentina. Valentina Orozco Cruz. 9 años y 7 meses, según ella misma dijo cuando Alejandro preguntó, porque los meses importan a esa edad de una manera que los adultos olvidan con el tiempo. Vivía con su abuela. Eso lo dijo sin dramatismo, como un dato geográfico. Como quien dice vivo en tal calle o en tal colonia. ¿Y tus papás?, preguntó Alejandro, con el cuidado de quien sabe que esa pregunta puede ir a lugares difíciles. Valentina miró su libro un momento. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años, dijo. Y mi papá vive en otro país, pero no sé cuál porque no nos habla. Lo dijo con una calma que era más desgarradora que cualquier llanto habría sido. La calma de alguien que lleva tanto tiempo con algo que ya lo ha procesado hasta donde puede procesarse y lo que no pudo procesarse lo guardó en algún lugar adentro y construyó encima. Alejandro no dijo lo siento, porque lo siento en ese momento habría sonado vacío y ella lo habría sabido. ¿Y tu abuela?, preguntó en cambio. La cara de Valentina cambió. Fue inmediato, como encender una luz. Mi abuela es la mejor persona del mundo, dijo, y lo dijo con una convicción total, sin matices, con esa certeza absoluta que tienen los niños cuando aman a alguien de verdad. Sabe cocinar 5 tipos diferentes de mole, y me enseñó a leer antes de que fuera a la escuela. Y cuando no tenemos para el gas usa la estufa de leña que tiene en el patio y dice que la comida sabe mejor así de todas formas. Alejandro escuchó. ¿Dónde viven? En Oaxaca. Pero mi abuela fue a la Ciudad de México porque mi tío está enfermo. Yo vine a esperarla porque no quería que llegara y no hubiera nadie. Alejandro la miró. ¿Viniste sola desde Oaxaca? En autobús, dijo Valentina. Son 8 horas, pero yo dormí parte del camino y el resto leí. Señaló el libro de ruso. Este es muy bueno aunque es triste. Es sobre una familia que pierde todo pero que no pierde lo que se llevan adentro. Mi abuela dice que los libros tristes son los más importantes porque le enseñan a uno cómo sobrevivir las cosas tristes de verdad. Alejandro la miró durante un momento largo. Pensó en lo que acababa de escuchar. Una niña de 9 años que había tomado un autobús de 8 horas sola para que su abuela no llegara a un aeropuerto vacío. Que leía en 5 idiomas. Que hablaba de la muerte de su madre y del abandono de su padre con la serenidad de alguien que ha aprendido que el dolor no desaparece si uno se sienta a llorarlo demasiado tiempo. Pensó en el niño que había sido él. Diferente en los detalles. Igual en algo que no tenía nombre exacto pero que reconocía. ¿Cómo aprendiste tantos idiomas?, preguntó. Valentina cerró el libro de ruso marcando la página con cuidado. La biblioteca del pueblo tiene libros donados de todo el mundo, dijo. Muchos en idiomas que nadie más lee. El señor Aurelio, que cuida la biblioteca, me dejaba llevarlos a casa. Al principio no entendía nada, pero comparaba las palabras con los libros en español que tenían el mismo título. Una pausa. Es como un rompecabezas. Una vez que encuentras el patrón, todo empieza a tener sentido. ¿Y el ruso? ¿También lo aprendiste así? El ruso tiene otro alfabeto, dijo Valentina. Eso tardó más. Pero hay un diccionario ruso-español en la biblioteca que alguien donó hace muchos años. Tiene las hojas amarillas y huele a viejo, pero está completo.
Alejandro la miró con esa expresión que aparece cuando uno se encuentra con algo que no esperaba encontrar y que no sabe exactamente cómo procesar. Valentina, dijo. ¿Vas bien en la escuela? Ella lo miró. Muy bien, dijo, sin presunción, como un hecho. Pero la maestra dice que a veces me adelanto mucho y eso distrae a los demás. Que debería esperar a que los otros lleguen donde estoy antes de seguir. Hizo una pausa. Yo no entiendo eso. Si uno puede seguir corriendo, ¿por qué detenerse? Alejandro sintió algo moverse en su pecho. Tu maestra no tiene razón, dijo. Valentina lo miró. Lo sé, dijo simplemente. Alejandro tenía que estar en una reunión. Una reunión importante, según los estándares con que él medía las reuniones, que eran estándares altos porque había aprendido con los años a no llamar importante a algo que no lo era. Un contrato grande. Gente esperándolo. Su asistente le había mandado ya 3 mensajes en los últimos 20 minutos. Se quedó sentado en el suelo del aeropuerto. Mandó un mensaje a su asistente que decía, retrasa la reunión 1 hora. Y apagó las notificaciones. Valentina lo miró de reojo. ¿No tiene que ir a algún lado?, preguntó. Era una pregunta directa sin ser impertinente. Solo observación. Sí, dijo Alejandro. Pero puede esperar. Valentina lo consideró. ¿Por qué? Porque la conversación que estoy teniendo aquí me parece más interesante que la reunión que tengo allá. Valentina lo miró durante un momento. ¿Es usted honesto o solo amable?, preguntó. Alejandro la miró. ¿Cuál es la diferencia? La gente amable dice cosas para que uno se sienta bien aunque no sean verdad, dijo Valentina. La gente honesta dice lo que piensa aunque a veces no sea lo que uno quiere escuchar. Mi abuela dice que la amabilidad sin honestidad es como azúcar sin comida. Sabe bien un momento pero no alimenta. Alejandro la miró durante un momento largo. Luego sonrió. No la sonrisa de adulto que sonríe ante algo que un niño dice porque le parece tierno. Una sonrisa real. De las que llegan cuando algo te sorprende de una manera genuina. Soy honesto, dijo. La conversación realmente me parece más interesante. Valentina asintió. Pareció aceptar eso. ¿A qué se dedica?, preguntó. Tengo empresas, dijo Alejandro. ¿Qué tipo de empresas? Tecnología, principalmente. Y algunas otras cosas. Valentina lo consideró. ¿Es rico?, preguntó con la directness sin filtro que tienen los niños y que los adultos aprenden a reprimir. Sí, dijo Alejandro. ¿Y es feliz? Alejandro la miró. Fue la pregunta que menos esperaba. No porque fuera complicada en sí misma, sino porque vino con esa rapidez de quien no pregunta para hacer conversación, sino porque realmente quiere saber. A veces, dijo. Y fue la respuesta más honesta que había dado sobre ese tema en mucho tiempo. Valentina asintió como si eso fuera exactamente lo que había esperado escuchar. Mi abuela dice que el dinero y la felicidad se parecen a la lluvia y al paraguas, dijo. Que uno ayuda con el otro pero que son cosas completamente diferentes y que confundirlos le ha arruinado la vida a mucha gente. Alejandro la miró. Tu abuela es muy sabia. Lo sé, dijo Valentina. Por eso vine a esperarla. Pasó 1 hora. Durante esa hora pasaron cosas que Alejandro no habría podido predecir esa mañana cuando salió de su casa rumbo al aeropuerto. Valentina le contó sobre los libros que había leído. No de manera superficial, con detalle, con análisis. Le habló de un libro en francés sobre la Primera Guerra Mundial que la había hecho entender porque las guerras empezaban con ideas que parecían buenas y terminaban con tragedias que nadie había planeado. Le habló de un libro en inglés sobre matemáticas que le había enseñado que los números eran en realidad un idioma como cualquier otro, con su gramática y su lógica y su manera de contar historias. Alejandro escuchó.
no con la paciencia de adulto que escucha a un niño porque es lo correcto, con interés genuino, con el tipo de atención que uno da a alguien que está diciendo cosas que merecen ser escuchadas. En algún punto, un hombre que caminaba cerca tropezó con algo y dejó caer una carpeta llena de papeles. Los papeles volaron en varias direcciones. El hombre maldijo en voz baja y empezó a recogerlos agachándose con la dificultad de alguien de más de 60 años. Valentina ya estaba de pie antes de que Alejandro reaccionara. Recogió los papeles más alejados. Los organizó con rapidez y los puso en manos del hombre con una sonrisa. El hombre la miró. Le dijo algo. Valentina respondió, en el mismo idioma. Alejandro frunció el ceño. No reconocía el idioma. Cuando Valentina volvió a sentarse, él la miró. ¿Qué idioma era ese? ¿Holandés?, dijo Valentina. Él me preguntó que cómo le agradecía a una niña tan amable y yo le dije que no era necesario agradecerme, que era lo natural. ¿Hablas holandés? Un poco, dijo Valentina. Lo leí en libros pero no lo he practicado mucho con personas. Él tuvo que corregirme una pronunciación. Lo dijo sin vergüenza, con la naturalidad de quien entiende que equivocarse es parte del proceso. Alejandro la miró. Y en ese momento algo cristalizó en él, algo que había estado formándose durante la última hora sin que él lo notara completamente. Tenía enfrente a algo extraordinario, no de la manera en que los adultos dicen que los niños son extraordinarios para animarlos. De verdad, una inteligencia que no era solo capacidad para memorizar sino algo más profundo. Curiosidad real, disciplina autoimpuesta. Una manera de conectar ideas de campos completamente diferentes que era exactamente el tipo de pensamiento que él había pasado 20 años buscando en las personas que contrataba. Y estaba sentada en el suelo de un aeropuerto con una sudadera grande y un libro de ruso, esperando a su abuela. Fue en ese momento cuando llegó el grupo. 4 hombres. Trajes caros. El tipo de confianza que da el dinero cuando uno lleva suficiente tiempo teniéndolo. Alejandro los conocía de vista. Eran de ese mundo, el mundo de las reuniones y los contratos y las listas de los más influyentes. Uno de ellos lo vio. Alejandro, dijo con la familiaridad de quien trata a todos de igual a igual porque nunca ha tenido que aprender a tratar a nadie de otra manera. ¿Qué haces sentado en el suelo? Los 4 se acercaron. Miraron a Valentina con esa mirada rápida de quien ve algo que no encaja y no sabe qué hacer con ello. Alejandro se puso de pie. Conversando, dijo. El hombre que había hablado, Gustavo Rendón, miró a Valentina con esa sonrisa que no llega a los ojos. ¿Es tu hija?, preguntó. No, dijo Alejandro. ¿Y qué hace sola aquí? Espera a su abuela, dijo Alejandro. Y lee en 5 idiomas mientras espera. Los 4 hombres miraron a Valentina. Gustavo Rendón se rió. No fue una risa cruel exactamente. Fue algo peor. Fue la risa de alguien que encuentra algo gracioso sin entender por qué no debería encontrarlo gracioso. La risa de alguien que nunca ha tenido que aprender que las cosas que parecen pequeñas desde arriba pueden ser enormes desde abajo. ¿5 idiomas?, dijo. Vamos, Alejandro. Los niños de esa edad dicen que saben todo. Valentina lo miró. No se inmutó. No se encogió. No bajó los ojos. Lo miró con esa calma que Alejandro ya había aprendido a reconocer como una de sus características más definitorias. Gustavo Rendón, que quizás habría podido dejarlo ahí, cometió el error de seguir. Sacó el teléfono, buscó algo, y puso la pantalla frente a Valentina. A ver, dijo con esa sonrisa. Si de verdad hablas 5 idiomas, tradúceme esto. En la pantalla había un párrafo de texto. Alejandro miró la pantalla. Era en mandarín. Gustavo Rendón lo sabía. Era obvio que lo sabía.
Había elegido el mandarín específicamente porque era el más difícil, el que menos probabilidades había de que una niña de un pueblo de Oaxaca pudiera leer. Era una trampa disfrazada de reto. Y todos en ese pequeño círculo lo sabían. Valentina miró la pantalla. Alejandro la miró a ella. Vio cómo sus ojos recorrían el texto. Vio el momento en que algo en su expresión cambió. No de dificultad, de reconocimiento. El mandarín todavía me cuesta, dijo Valentina. Lo mismo que le había dicho a Alejandro una hora antes. Las tonalidades son difíciles cuando uno aprende de libros. Gustavo Rendón levantó las manos en un gesto de ya ves. Como decía, empezó. Pero puedo intentarlo, dijo Valentina. Silencio. Valentina miró la pantalla otra vez. Y empezó a leer. Su mandarín no era perfecto. Ella misma lo había dicho. Las tonalidades tenían el acento de quien ha aprendido de páginas y no de conversaciones. Pero las palabras eran correctas. La estructura era correcta. El sentido era correcto. Cuando terminó, tradujo el párrafo al español con una precisión que hizo que uno de los 4 hombres, el que estaba más al fondo, abriera la boca levemente. Luego, sin que nadie se lo pidiera, lo repitió en inglés. Y luego en francés. Gustavo Rendón miraba la pantalla de su teléfono. Luego miraba a Valentina. Luego volvía a la pantalla. Valentina lo miraba. Quería intentar el ruso también, dijo, pero este texto específico tiene términos técnicos que en ruso requieren contexto que yo no tengo. En holandés podría intentarlo, pero necesitaría que alguien me corrigiera la pronunciación porque como le dije al señor que se le cayeron los papeles, todavía me corrijo. El silencio que siguió fue de los que ocupan el espacio de una manera que no se puede ignorar. Alejandro miró a Gustavo Rendón. Gustavo Rendón tenía la expresión de alguien que fue a demostrar algo y demostró exactamente lo contrario. Uno de los otros hombres, el que había abierto la boca, se agachó levemente hacia Valentina. ¿Cómo aprendiste todo eso?, preguntó, y en su voz no había condescendencia. Solo pregunta real. Libros, dijo Valentina. Y tiempo. Y ganas. Una pausa. Y mi abuela que dice que el idioma más importante que uno puede aprender es el de escuchar de verdad, pero ese no lo enseñan en ningún libro. El hombre la miró durante un momento. Luego se irguió y miró a Alejandro. ¿De dónde salió esta niña?, preguntó. Del suelo de este aeropuerto, dijo Alejandro. Donde estaba leyendo en ruso y donde todos pasamos de largo. Gustavo Rendón guardó el teléfono. Tenía una expresión que era difícil de leer. No exactamente vergüenza. Algo más complicado. Algo entre la incomodidad de quien se ha visto en un espejo que no esperaba y la resistencia de quien no está listo para procesar lo que ese espejo muestra. Bueno, dijo. Es lista la niña. Y se fue. Los otros 3 lo siguieron. Uno de ellos, el que había preguntado, se volvió una vez más hacia Valentina. Sigue estudiando, dijo. Siempre, dijo Valentina. Y el hombre asintió y se fue. Cuando se fueron, el espacio alrededor de Valentina y Alejandro volvió a ser el de antes. El aeropuerto con su ruido y su prisa y sus cientos de personas con sus propios mundos. Valentina recogió el libro de ruso. Alejandro la miraba. ¿Cómo te sentiste?, preguntó. Valentina lo consideró. Cuando empezó a reírse, dijo, sentí algo caliente aquí. Puso la mano en el pecho. Mi abuela dice que ese caliente es rabia y que la rabia en sí no es mala, que es mala si uno la usa mal o no la usa para nada, que la rabia buena es la que te hace demostrar lo que puedes. ¿Y la usaste bien? Creo que sí, dijo Valentina. No le grité ni le dije nada feo. Solo hice lo que sé hacer. Una pausa. ¿Eso estuvo bien?, Alejandro la miró. Eso estuvo perfecto, dijo. Valentina asintió.
Luego miró el tablero de vuelos. El vuelo de mi abuela llega en 40 minutos, dijo. Lo sé, dijo Alejandro. Usted debería irse a su reunión, dijo Valentina. Ya la retrasó suficiente. Alejandro la miró. La reunión puede esperar 40 minutos más, dijo. Valentina lo miró con esa mirada. ¿Por qué?, preguntó. Andrés pensó en la respuesta. Pensó en el niño que había sido. En los aeropuertos que nunca había pisado de niño. En las personas que habían aparecido en momentos específicos de su vida y que sin saberlo habían cambiado la dirección de las cosas. Un maestro que le había prestado libros. Un vecino que le había explicado cómo funcionaban las becas. Personas que no habían tenido razón práctica para detenerse y que se habían detenido de todas formas. Porque en 40 minutos llega tu abuela, dijo. Y quiero conocer a la mujer que crió a alguien como tú. Valentina lo miró durante un momento. Y luego sonrió. Una sonrisa que ocupó toda su cara de una manera que cambió completamente cómo se veía. No porque la hiciera diferente, sino porque era la primera sonrisa completamente sin guardia que Alejandro le había visto. La sonrisa de alguien que ha decidido que esta persona merece recibirla. Está bien, dijo, y abrió el libro de ruso otra vez. Alejandro se sentó de nuevo en el suelo, y los dos esperaron juntos, en ese aeropuerto lleno de gente que tenía prisa. Sin prisa ninguno de los dos. La abuela llegó con 16 minutos de anticipación. Alejandro lo supo porque Valentina, que había estado leyendo con esa concentración total de siempre, levantó la vista del libro exactamente en el momento en que el vuelo apareció en el tablero como aterrizado, con esa capacidad que tienen ciertas personas de mantener la conciencia del mundo exterior incluso cuando están completamente sumergidas en otra cosa. Cerró el libro, se puso de pie, y su cara cambió de una manera que Alejandro no había visto todavía. No fue dramático. Fue suave, como cuando el sol sale detrás de una nube y uno no se da cuenta de cuánta luz faltaba hasta que está ahí otra vez. Esperaron frente a las puertas de llegadas internacionales. Alejandro se quedó un paso atrás, no porque alguien le dijera sino porque entendió que ese momento no era suyo. Era de ellas. La puerta se abrió varias veces. Salió gente, familias que se abrazaban. Hombres de negocios con maletas de ruedas que miraban el teléfono mientras caminaban. Turistas con expresión de quien todavía está procesando el cambio de horario. Y entonces salió ella. Alejandro la vio antes de que Valentina dijera nada. No porque fuera difícil verla, sino porque había algo en ella que hacía que la vista se posara ahí naturalmente. No era alta ni llamativa. Era pequeña, de esas personas que ocupan menos espacio del que su presencia llena. Tendrá 70 años, quizás más, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo bajo y una manera de caminar que tenía la dignidad tranquila de alguien que ha cruzado muchas cosas difíciles y ha llegado al otro lado sin perder la postura. Vestía sencillo, un rebozo azul sobre los hombros aunque no hacía tanto frío. Una maleta pequeña con ruedas que jalaba ella misma aunque había personas más jóvenes a su alrededor que se la habrían jalado si ella se los hubiera permitido, lo cual probablemente no habría hecho. Sus ojos buscaron entre la gente. Encontraron a Valentina. Y entonces sí pasó algo que Alejandro no esperaba. La abuela sonrió. Y esa sonrisa era exactamente la misma sonrisa que Valentina había sonreído 40 minutos antes cuando Alejandro le dijo que quería esperar para conocerla. La misma, igual de completa, igual de sin guardia. La misma sonrisa que ocupaba toda la cara y cambiaba completamente cómo se veía todo. Genética, pensó Alejandro, o algo más profundo que la genética. El tipo de cosa que se transmite no en los genes sino en los años de vivir juntas, de aprender el idioma del otro, de volverse semejantes en las cosas que importan. Valentina fue hacia ella. No corriendo, caminando rápido,
con esa contención de quien ya aprendió que las emociones grandes no necesitan expresarse con movimientos grandes para ser reales. Se abrazaron. Fue un abrazo silencioso, sin palabras, del tipo que no necesita palabras porque todo lo que hay que decir ya está dicho en el contacto. Alejandro miró hacia otro lado durante ese momento. No por incomodidad, por respeto. Hay cosas que no necesitan testigos. Cuando volvió a mirar, las dos estaban hablando. La abuela con la mano en la mejilla de Valentina, mirándola con esa manera que tienen las abuelas de hacer el inventario completo de alguien en un segundo, verificando que todo estuviera bien, que nada faltara. Valentina dijo algo y señaló hacia donde estaba Alejandro. La abuela lo miró, y Alejandro experimentó algo que pocas personas en su vida habían logrado hacerle experimentar. Se sintió evaluado, no de manera amenazante, sino de esa manera que tienen ciertas personas, las que han aprendido a leer a los demás a través de décadas de experiencia, de mirarte y saber cosas sobre ti que tú mismo no sabrías articular. Una mirada que pasaba por encima de la ropa cara y el reloj y el teléfono y llegaba a algo más debajo de todo eso. Se acercó. Abuela, dijo Valentina. Él es Alejandro. Me hizo compañía mientras esperaba. La abuela lo miró. Consuelo Cruz, dijo, y le extendió la mano con esa firmeza de quien da la mano de verdad y no el gesto de dar la mano. Alejandro Fuentes, dijo él. Ya sé quién es, dijo Consuelo. Alejandro la miró sorprendido. Mi nieta me describió su traje, su reloj y sus zapatos antes de que yo saliera, dijo Consuelo. Y dijo que era de los que se sientan en el suelo a conversar aunque no tengan razón para hacerlo. Una pausa en la que Alejandro sintió que ese comentario tenía más capas de las que aparentaba. Eso me interesó. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. Porque la gente que se sienta en el suelo cuando tiene silla disponible generalmente es más interesante que la gente que busca la silla más cómoda del cuarto, dijo Consuelo. Lo dijo con la naturalidad de quien está acostumbrado a decir lo que piensa sin dramatismo. Alejandro la miró, y entendió completamente de dónde venía Valentina. Tomaron café en la cafetería del aeropuerto. No fue una decisión planeada. Fue algo que sucedió naturalmente. La manera en que suceden las conversaciones que tienen que suceder. Consuelo quería café antes del camino. Valentina quería un chocolate caliente. Y nadie sugirió que Alejandro se fuera aunque su reunión llevaba ya 2 horas de retraso y su asistente había dejado de mandarle mensajes porque había aprendido a leer las situaciones. Se sentaron los tres en una mesa pequeña junto a la ventana. Consuelo bebió su café negro y miró a Alejandro con esa mirada. Mi nieta dice que un hombre se rió de ella, dijo. Directo. Sin introducción. Sí, dijo Alejandro. ¿Y qué hizo usted? Nada, dijo Alejandro. No hice nada. Valentina no lo necesitó. Consuelo miró a su nieta. Valentina miraba su chocolate caliente. Cuéntame, dijo Consuelo. Valentina contó, con la misma precisión y economía de palabras con que hacía todo. El hombre con el teléfono. El texto en mandarín. La traducción en 4 idiomas. El hombre que se había ido. Consuelo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Valentina terminó, Consuelo tomó un sorbo de café. ¿Tuviste miedo?, preguntó. Valentina lo pensó. No de él, dijo. Tuve miedo de no poder. De que mis idiomas no fueran suficientes. De quedarme callada. Pero no te quedaste callada. No. Consuelo asintió. Eso es lo que importa, dijo. El miedo no es el problema. Quedarse callada cuando uno tiene algo que decir, eso sí es el problema. Alejandro las escuchaba. Había algo en esta dinámica que le resultaba familiar de una manera que tardó un momento en identificar. Luego lo entendió. Era la dinámica de 2 personas que se han construido mutuamente.
no de la manera en que los adultos construyen a los niños, diciéndoles qué pensar y cómo ser, sino de la otra manera, la bidireccional, donde el adulto también aprende del niño y ambos saben que así funciona. Señora Consuelo, dijo Alejandro. Ella lo miró. ¿Cómo hizo para que Valentina aprendiera lo que sabe? No solo los idiomas. Todo. Consuelo lo miró durante un momento. No hice nada especial, dijo. Eso no es verdad, dijo Alejandro. Con todo el respeto. Consuelo consideró eso. Le dije la verdad siempre, dijo al fin. Sobre todo. Sobre las cosas difíciles y las cosas bonitas y las cosas que no tienen explicación. Le dije que el mundo era grande y que ella cabía en él aunque a veces el mundo no lo supiera todavía. Una pausa. Y le di libros. Muchos libros. Porque los libros le dicen a uno que hay más de lo que puede ver desde donde está parado. Alejandro la miró. ¿Y lo de los idiomas? Eso fue idea de ella, dijo Consuelo. Yo le enseñé a leer. Lo demás lo hizo sola. Una pausa. Así son los que de verdad quieren aprender. Uno no los empuja. Solo les quita las piedras del camino cuando puede y los deja correr. Valentina miraba su chocolate. Pero Alejandro vio la pequeña sonrisa en la comisura de su boca. La conversación duró más de lo que cualquiera de los tres había planeado. En algún momento Consuelo preguntó a Alejandro por su trabajo. No con el interés superficial de la gente que pregunta para preguntar. Con el interés real de alguien que quiere entender. Alejandro le explicó. Las empresas de tecnología. Lo que hacían. Para qué servía. Consuelo escuchó con esa atención de quien aprende cosas nuevas sin vergüenza de no haberlas sabido antes. ¿Y eso ayuda a la gente? Preguntó cuando él terminó. ¿Puede ayudar? Dijo Alejandro. Depende de cómo se use. Todo depende de cómo se use, dijo Consuelo. El dinero, el poder, la inteligencia. Son herramientas. Lo que importa es para qué se usan. Alejandro la miró. ¿Usted siempre habla así? Preguntó. No era crítica. Era admiración genuina. ¿Cómo así? Con esa claridad. Consuelo se encogió de hombros. Cuando uno llega a mi edad, dijo, ya no tiene tiempo para hablar de otra manera. Las palabras largas sin sustancia son un lujo de los jóvenes. Valentina levantó la vista. Abuela, tú siempre has hablado así. No es de la edad. Consuelo la miró. Puede ser, admitió. Alejandro sonrió. Luego se puso serio. Porque había algo que quería decir y que había estado buscando el momento para decir y que entendía que si no lo decía ahora, en esta cafetería, con estas dos personas, quizás no encontraría la manera de decirlo después. Señora Consuelo, dijo. Ella lo miró. Valentina tiene algo que es muy difícil de encontrar, dijo. No solo la inteligencia, algo más. Una manera de pensar que conecta cosas que para la mayoría de las personas no tienen conexión. Una curiosidad que no se satisface con respuestas superficiales. Una disciplina que no necesita que nadie la imponga desde afuera. Hizo una pausa. Eso no se puede enseñar. Nace, pero puede perderse si no tiene el espacio para crecer. Consuelo lo miraba. Valentina miraba la mesa. ¿Qué está diciendo exactamente? Preguntó Consuelo. Directo. Estoy diciendo que existen programas, dijo Alejandro. Becas. Oportunidades para niños con capacidades excepcionales. Escuelas que trabajan diferente a las escuelas normales, donde el ritmo lo pone el estudiante y no el sistema. Una pausa. Y estoy diciendo que si usted y Valentina estuvieran dispuestas a considerar algo así, yo podría ayudar a encontrar las opciones. Silencio. Consuelo miró a Valentina. Valentina miraba la mesa con esa calma suya. ¿Qué piensas? Le preguntó Consuelo.
Valentina levantó los ojos. Pienso que no lo conozco, dijo mirando a Alejandro. Y que cuando la gente que no conocemos ofrece cosas grandes, hay que entender por qué antes de aceptar. Alejandro la miró. Tienes razón, dijo. ¿Qué necesitaría saber para entender el por qué? Valentina pensó. ¿Por qué le importa? Dijo. Usted no nos conocía hace 3 horas. ¿Por qué haría algo así por personas que no conoce? Alejandro tomó su café. Lo miró. Y luego dijo algo que no había planeado decir pero que era verdad, y la verdad a veces sale sin que uno la planee. Porque yo fui ese niño, dijo. No con 5 idiomas, pero sí con esa sensación de tener algo adentro que el lugar donde estaba no tenía espacio para recibir. Una pausa. Y tuve suerte. Aparecieron personas en el momento correcto que me abrieron puertas. No me las regalaron. Las abrieron para que yo pudiera entrar si decidía hacerlo. Miró a Valentina. Eso es lo único que estoy ofreciendo. Abrir una puerta. Lo que hagas con ella es completamente tuyo. El silencio que siguió era de los que pesan de una manera buena. Valentina lo miraba. Consuelo lo miraba. Y Alejandro sostenía esas 2 miradas, la de la niña con los libros y la de la abuela con el rebozo azul. Y sentía algo que no sentía en muchas reuniones de negocios, aunque en esas reuniones había mucho más dinero en juego. Sentía que algo importaba. Intercambiaron información. No de manera precipitada. Con la calma de quien entiende que las cosas buenas no necesitan prisa. Alejandro le dio a Consuelo su tarjeta. Una tarjeta simple. Solo su nombre y un número. Consuelo la tomó y la miró y la guardó en el bolsillo interior de su bolsa con el cuidado de quien guarda algo que quizás sea importante. No se compromete a nada, dijo Alejandro. Solo información. Si después de revisar lo que les mande les parece que no es lo que necesitan, está perfectamente bien. Consuelo asintió. ¿Cómo sé qué es de fiar? Preguntó. Sin rodeos. No lo sabe todavía, dijo Alejandro. Eso se demuestra con el tiempo, no con palabras. Consuelo lo miró. Respuesta correcta, dijo. Valentina recogió el libro de ruso que había estado en la mesa durante toda la conversación. Lo puso en su mochila. ¿Lo terminó? Preguntó Alejandro. No, dijo Valentina. Me faltan 40 páginas. Pero lo voy a terminar en el autobús. ¿Cuándo llega a casa? Mañana en la mañana. Son 8 horas. Alejandro miró su reloj. Luego las miró a las 2. ¿En qué autobús van? Consuelo dijo el nombre de la línea. Alejandro tomó el teléfono. ¿Puedo? Preguntó. No lo hizo sin preguntar. Consuelo lo miró un momento. Asintió. Alejandro hizo una llamada corta. Habló en voz baja. Colgó. Hay un servicio de autobús directo con asientos reclinables y sin escalas que sale en 2 horas, dijo. Con conexión a Wi-Fi para que Valentina pueda seguir con sus libros digitales si quiere. Los boletos están pagados. Consuelo abrió la boca. No es necesario, dijo. Lo sé, dijo Alejandro. Pero son 8 horas y usted viene de un vuelo y de ver a su hijo enfermo. Y Valentina lleva todo el día sola en un aeropuerto. Una pausa. Déjeme hacer esto. Consuelo lo miró durante un momento. Valentina miraba a su abuela. Consuelo asintió una sola vez. Gracias, dijo. Y lo dijo de la única manera en que Alejandro habría querido que se lo dijeran. Sin efusividad. Con dignidad. Con la solidez de quien recibe algo y lo recibe completo, sin minimizarlo ni exagerarlo. Los acompañó hasta la sala de espera del autobús. Antes de que se fueran, Valentina se volvió hacia él. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo. Claro. El señor que se rió, dijo. ¿Por qué lo hizo? Alejandro pensó en la respuesta honesta.
porque ver algo que no entiende lo hizo sentir pequeño, dijo. Y cuando la gente se siente pequeña a veces se ríe de lo que no entiende para no tener que admitir que no lo entiende. Valentina lo procesó. ¿Eso le ha pasado a usted alguna vez?, preguntó. ¿Reírse de algo para no admitir que no lo entiende? Alejandro la miró. Sí, dijo. Cuando era más joven. Antes de aprender que no entender algo no es una vergüenza. Es el principio de aprender. Valentina asintió. Mi abuela dice algo parecido, dijo. Que la ignorancia no es el problema. Que el problema es la ignorancia que no quiere dejar de serlo. Alejandro sonrió. Tu abuela y yo estaríamos de acuerdo en muchas cosas, dijo. Consuelo, que había escuchado desde un paso atrás, hizo un sonido que podría haber sido una pequeña risa. Valentina extendió la mano. Alejandro la tomó. Era un apretón de manos formal, de adulto, de alguien que ha aprendido que así se cierran las conversaciones importantes. Fue un gusto conocerlo, dijo Valentina. Aunque al principio no sabía si iba a hacerlo. Al principio yo tampoco sabía si ibas a dejarme quedarme, dijo Alejandro. Casi no lo hago, admitió Valentina. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Valentina lo pensó. Que se sentó en el suelo, dijo. La gente que quiere impresionar no se sienta en el suelo. Se busca una silla. Alejandro la miró. Seguiré recordándolo, dijo. Consuelo tomó la maleta. Nos escribirá, dijo. No como pregunta. Les escribiré, confirmó Alejandro. Y las vio caminar hacia la sala de espera. La abuela pequeña con el rebozo azul jalando su maleta. La niña con la mochila y el libro de ruso que todavía tenía 40 páginas y que terminaría en las próximas 8 horas. Alejandro se quedó parado hasta que las perdió de vista. Luego sacó el teléfono. Llamó a su asistente. Cancela la reunión de hoy, dijo. Reagéndala para la semana que viene. Una pausa del otro lado. ¿Todo bien?, preguntó su asistente. Todo bien, dijo Alejandro. Mejor que bien. Colgó. Y se quedó parado en ese aeropuerto que hacía 3 horas había cruzado con prisa y que ahora cruzaba de regreso con algo diferente en el pecho. Algo que no tenía nombre exacto pero que se parecía mucho a la certeza de que el día había servido para algo que ninguna reunión de negocios podría haber servido. Que había visto algo importante. Y que esta vez no había seguido caminando. 3 días después llegó un correo electrónico. La dirección era nueva, obviamente creada recientemente, con un nombre de usuario que era simplemente las iniciales V o C. El mensaje era corto. Decía, terminé el libro. El final es triste pero de la manera correcta. La familia pierde las cosas pero no pierde lo que son. Creo que eso es de lo que trata. Mi abuela leyó la información que mandó. ¿Tiene preguntas? Yo también. ¿Podemos hablar la próxima semana? V. Alejandro leyó el mensaje 2 veces. Luego respondió. Dijo, claro que podemos hablar. Y tienes razón sobre el libro. Las mejores historias tristes son las que te enseñan que lo que importa no se puede quitar. Hasta la próxima semana. Cerró el computador. Y por primera vez en mucho tiempo, la semana siguiente era algo que esperaba con algo que no era exactamente anticipación de negocios sino algo diferente. Algo más parecido a la esperanza. De las que nacen en los lugares donde menos las esperas. Como el suelo de un aeropuerto. Como un libro en ruso. Como una niña de 9 años que no baja los ojos. La llamada de la semana siguiente duró 2 horas. No porque hubiera tanto que acordar en términos prácticos, sino porque Consuelo Cruz era el tipo de persona que no tomaba decisiones sobre cosas importantes sin entenderlas completamente, y entender completamente requería preguntas,
y las preguntas de Consuelo no eran las preguntas superficiales de quien quiere parecer informado, sino las preguntas profundas de quien realmente necesita saber. Alejandro respondió todo, con honestidad, sin adornar las cosas difíciles ni minimizar las complicaciones. Había programas de educación acelerada para niños con capacidades excepcionales. Los había buenos y los había mediocres. Los buenos eran exigentes no solo para el estudiante sino para la familia. Requerían cambios. Requerían sacrificios. Requerían que Valentina saliera del ambiente que conocía y entrara a uno completamente diferente donde las reglas y los ritmos eran otros. Consuelo escuchó todo esto. Cuando Alejandro terminó, hubo un silencio. ¿Puede hablar con Valentina directamente?, dijo Consuelo. Quiero que ella haga sus propias preguntas. Por supuesto, dijo Alejandro. Valentina tomó el teléfono. Sus preguntas fueron diferentes a las de su abuela. Más específicas. Más técnicas en algunos casos, lo cual lo sorprendió, pero ya había dejado de sorprenderle que ella lo sorprendiera. Preguntó sobre los programas de idiomas. Si habría oportunidad de seguir desarrollando lo que ya tenía. Preguntó sobre las matemáticas, si los programas avanzados las trataban como herramienta o como fin en sí mismas, porque para ella eran herramienta y quería que así siguieran siendo. Preguntó si tendría acceso a biblioteca física porque los libros digitales estaban bien pero los físicos se sentían diferente y ella necesitaba los dos. Alejandro respondió todo lo que pudo responder y fue honesto sobre lo que no sabía todavía. Al final, Valentina dijo, ¿puedo preguntarle algo que no tiene que ver con los programas? Claro. ¿Usted hace esto con todos los niños que encuentra en aeropuertos o fui yo específicamente? Alejandro soltó una pequeña carcajada. Genuina. Específicamente tú, dijo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en ese aeropuerto habrían guardado el libro cuando el señor se rió, dijo Alejandro. Y habrían bajado los ojos. Y habrían dejado que ese momento los definiera. Yo no guardé el libro, dijo Valentina. No. Lo marcaste con cuidado y lo pusiste en la mochila cuando la conversación terminó. Que es completamente diferente. Una pausa pequeña. Sí, dijo Valentina. Es diferente. Pasaron 2 meses. 2 meses de conversaciones. De información intercambiada. De Consuelo leyendo documentos con esa atención meticulosa y haciendo preguntas de seguimiento que a veces tomaban a Alejandro por sorpresa porque llegaban al centro de cosas que él mismo no había considerado completamente. De Valentina mandando correos cortos donde a veces hablaba de los programas y a veces hablaba de libros que había terminado y de cosas que había pensado leyéndolos y que quería compartir porque había llegado a un punto donde compartirlos parecía natural. Alejandro respondía a todos. No siempre rápido. Tenía una empresa y viajes y reuniones que no siempre podía cancelar. Pero respondía. Siempre. Eso era algo que había decidido desde el principio y que cumplía porque había aprendido hace mucho que la confianza no se construye con gestos grandes sino con consistencia en los pequeños. En ese tiempo también pasaron otras cosas. Alejandro habló con 3 directores de programas educativos especializados. Los mejores que conocía, no los más caros ni los más famosos, sino los que habían demostrado resultados reales con niños que pensaban diferente. Les habló de Valentina. Les mandó, con permiso de Consuelo, algunas de las cosas que Valentina había escrito. Ensayos cortos que la niña hacía por su cuenta, sin que nadie se los pidiera, sobre libros que leía o ideas que le daban vueltas. Los 3 directores respondieron con variaciones del mismo mensaje, que querían conocerla. Alejandro también contactó a una fundación que había apoyado en el pasado. Una fundación que trabajaba específicamente con niños de comunidades con recursos limitados que tenían capacidades excepcionales. Habló con su directora,
Una mujer de 50 años llamada Patricia Medina que llevaba 20 años haciendo este trabajo y que tenía la manera de escuchar de alguien que ha aprendido que escuchar bien es la mitad del trabajo. Le habló de Valentina, del aeropuerto, de los 5 idiomas, del libro de ruso, del hombre que se había reído. Patricia lo escuchó todo. Cuando terminó, dijo: ¿Cuándo podemos conocerla? El viaje a Oaxaca fue en un sábado de marzo. Alejandro no había estado en Oaxaca en muchos años. La última vez había sido un viaje de negocios rápido, 2 días, reuniones en un hotel, la ciudad vista desde ventanas de aire acondicionado. Esta vez era diferente. Llegó un viernes por la tarde. Solo, sin asistente, sin agenda apretada, con una maleta pequeña y la dirección que Consuelo le había mandado en un mensaje de texto escueto que decía: «Llegue antes de las 6 que a esa hora ceno». El pueblo estaba a 40 minutos de la ciudad de Oaxaca. Alejandro tomó un taxi que manejaba un hombre de pocas palabras que conocía el camino de memoria y que lo llevó por carreteras que iban angostándose gradualmente hasta convertirse en algo entre camino pavimentado y camino de tierra donde los dos convivían en una negociación constante. El pueblo era exactamente lo que Valentina había descrito sin haberlo descrito. Una iglesia del siglo XVII. Un mercado que ese día no era jueves, pero que todavía tenía algunos puestos con señoras vendiendo frutas y verduras con esa eficiencia tranquila de quien ha estado en el mismo lugar tantos años que el lugar ya es extensión del cuerpo. Casas bajas de colores que el sol de la tarde hacía brillar de una manera que las cámaras nunca capturan del todo. Y una biblioteca pequeña con la puerta abierta. Alejandro pidió al taxista que parara un momento. Entró. Era pequeña. 2 cuartos con estantes de madera llenos de libros que tenían esa variedad caótica de las colecciones que nadie planeó, sino que fueron creciendo solas a través de donaciones y préstamos y el paso del tiempo. Olía a papel viejo y a madera y a algo más que no era exactamente polvo, sino la acumulación de todas las historias que habían pasado por ese lugar. Un hombre mayor estaba ordenando libros en el estante del fondo. El señor Aurelio, supuso Alejandro, el que dejaba a Valentina llevarse los libros a casa. Lo miró cuando entró. «Buenas tardes», dijo Alejandro. «Buenas», dijo el señor Aurelio con la economía de palabras de quien no gasta más de las necesarias. Alejandro miró los estantes. Encontró, en el segundo estante del cuarto de atrás, en un anaquel bajo donde los libros estaban ordenados no por título ni por autor sino aparentemente por idioma, una hilera de libros en diferentes lenguas: francés, alemán, inglés, algunos en caracteres que reconoció como rusos. Y junto a ellos, con el lomo descolorido y las páginas amarillas que Valentina había descrito, el diccionario ruso-español. Lo tomó, lo abrió. Las páginas tenían marcas, no de pluma, de dedos. El tipo de marcas que deja alguien que ha consultado un libro tantas veces que las páginas más usadas se doblan solas hacia los lugares donde estuvo la mano. Las páginas más marcadas eran las de las palabras más difíciles, las más largas, las que en español tenían equivalentes complicados. Alejandro devolvió el diccionario a su lugar con cuidado. «¿Conoce a Valentina?», preguntó al señor Aurelio. El hombre lo miró. «La conozco desde que tenía 4 años», dijo. «Venía con su abuela a buscar libros. Después empezó a venir sola». Una pausa. «¿Usted quién es?». «Alguien que la conoció en un aeropuerto», dijo Alejandro. El señor Aurelio lo miró durante un momento. «Ah», dijo. Y en ese había algo que indicaba que sabía más de lo que decía, que Valentina probablemente le había contado, que en los pueblos pequeños las historias viajan antes que las personas. ¿Ya fue a ver a Consuelo? «Voy ahora. Llegue antes de las 6, dijo el señor Aurelio volviendo a sus libros. «A esa hora cena y no le gusta que la interrumpan».
La casa de Consuelo era exactamente como Alejandro la había imaginado sin haberla imaginado específicamente. Pequeña, bien cuidada, con una puerta azul que alguien había pintado recientemente y con macetas en la entrada que tenían hierbas que Alejandro no sabía nombrar pero que olían a cosas que recordaba vagamente de una cocina de infancia que ya casi no alcanzaba a recordar con claridad. Tocó la puerta a las 5:50. Consuelo abrió. Lo miró de arriba a abajo con esa mirada suya. Llegó a tiempo, dijo. Me advirtieron, dijo Alejandro. ¿El señor Aurelio? Sí. Consuelo hizo un sonido que podría haber sido aprobación y se hizo a un lado para dejarlo entrar. La casa por dentro tenía esa temperatura particular de los lugares donde la gente vive de verdad. No habitados sino vividos. Muebles que tenían historia. Fotos en las paredes. Una cocina que olía a cosas que se habían estado cocinando desde temprano. Y en la mesa de la sala, con libros apilados a su alrededor y una libreta abierta y un lápiz en la mano, Valentina. Levantó la vista cuando él entró. Y lo miró con esa mirada. La que evaluaba. La que procesaba. Y luego sonrió. La misma sonrisa del aeropuerto. Llegó, dijo. Llegué, confirmó Alejandro. Cenaron los tres. Consuelo había cocinado con ese tipo de abundancia tranquila que tienen las personas que saben cocinar de verdad y que no necesitan demostrar nada con la comida sino simplemente alimentar bien a quien tiene en la mesa. Frijoles negros con epazote. Tlayudas. Algo con mole que Alejandro no supo nombrar exactamente, pero que era exactamente lo que Valentina había dicho que era. La mejor versión de sí mismo. Hablaron de muchas cosas durante la cena. No de los programas. No todavía. Primero de otras cosas. Del pueblo. Del mercado de los jueves. Del tío que estaba mejorando aunque despacio. De los libros que Valentina había terminado en las últimas semanas y de uno en particular, en alemán esta vez, que le había resultado difícil no por el idioma sino por las ideas. ¿Difícil cómo? Preguntó Alejandro. Difícil porque me hizo pensar en cosas que no había pensado antes, dijo Valentina. Y cuando uno piensa cosas nuevas a veces no sabe qué hacer con ellas al principio. ¿Y qué haces cuando no sabes qué hacer con ellas? Las escribo, dijo. En la libreta. Las escribo aunque no tenga todavía la forma correcta. Mi abuela dice que las ideas son como la masa, que hay que trabajarlas para que encuentren su forma. Consuelo, que había escuchado sin comentar, dijo. Lo dijo su abuela de mi abuela. No fui tan original. Alejandro las miró a las dos. Y pensó en esa cadena. La abuela de la abuela que había dicho algo que la abuela había guardado y que la nieta ahora usaba para entender el mundo. Esa manera en que la sabiduría viaja no en libros sino en personas. No en páginas sino en conversaciones alrededor de mesas como esta. Pensó en que eso era exactamente lo que los programas más caros y más sofisticados del mundo no podían reemplazar. Y pensó también en que Valentina tenía las dos cosas. La mesa de la abuela y la capacidad de ir más allá de ella. No para alejarse sino para crecer desde ella. Eso era raro. Eso valía cuidar. Después de cenar, Consuelo recogió la mesa con esa eficiencia silenciosa y luego dijo que iba a revisar algo en el cuarto y que los dejaba hablar. No fue discreta en hacerlo. Fue deliberada. La diferencia era importante. Valentina y Alejandro se quedaron solos en la sala. Valentina recogió su libreta. La sostuvo en las manos pero no la abrió. ¿Puedo mostrarle algo? Preguntó. Claro. Abrió la libreta. Fue a una página hacia la mitad. La puso sobre la mesa frente a Alejandro. Era una lista, escrita con esa letra pequeña y apretada que él ya reconocía. La lista tenía 2 columnas. Una decía, razones para ir. La otra, razones para quedarme. Alejandro la miró. No la leyó en detalle. No era su lugar leer eso en detalle.
pero vio suficiente para entender lo que era. ¿Cuándo la hiciste?, preguntó. La semana pasada, dijo Valentina. Cuando mi abuela y yo terminamos de leer toda la información que mandó. Y Valentina tomó la libreta. La cerró. Las dos columnas están casi iguales, dijo. En número, pero no en peso. ¿Cómo así? Que hay cosas en una columna que pesan más que muchas cosas en la otra, dijo. Y eso es lo difícil, porque si fueran solo números sería más fácil decidir. Alejandro asintió. ¿Qué pesa más en la columna de quedarte?, preguntó. Valentina miró la libreta cerrada. Mi abuela, dijo simplemente. Alejandro la miró. ¿Y en la de ir? Todo lo demás, dijo Valentina. Y en esas 3 palabras había algo que no era frivolidad. Era la honestidad de alguien que ha mirado sus propios deseos de frente sin disculparse por tenerlos. El silencio que siguió fue de los que piden ser respetados. Valentina, dijo Alejandro al fin. ¿Puedo decirte algo que quizás nadie te ha dicho todavía? Ella lo miró. Que quieras ir no significa que no quieras a tu abuela, dijo. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Querer crecer no es traicionar de donde vienes. Es honrar lo que te enseñaron siendo lo más que puedes ser con ello. Valentina lo miró durante un momento. ¿Usted siente eso?, preguntó. Con su historia, con de dónde viene. Lo aprendí tarde, dijo Alejandro. Tardé mucho en entender que ser de donde soy no era algo de lo que tuviera que escapar. Era algo que cargar conmigo. Una pausa. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Valentina asintió despacio. Consuelo entró al cuarto. No de la manera de quien interrumpe. De la manera de quien sabe que el momento ha llegado a donde tenía que llegar y que es tiempo de estar presente. Se sentó en su silla. Miró a Alejandro. Miró a Valentina. ¿Qué decidimos?, preguntó. Valentina miró a su abuela. Y en esa mirada había algo que Alejandro no olvidaría. No era la mirada de una niña pidiendo permiso. Era la mirada de 2 personas que se conocen tan bien que la conversación importante ya la tuvieron en otro momento, en otro lugar, probablemente muchas veces, y lo que quedaba era solo confirmarlo en voz alta. Voy a intentarlo, dijo Valentina. Si tú estás bien. Consuelo la miró. Yo siempre voy a estar bien, dijo. Es mi trabajo estar bien para que tú puedas ir. Valentina asintió. Y entonces pasó algo que Alejandro no esperaba. Valentina se levantó. Fue hacia su abuela. Y se sentó en el brazo de la silla y apoyó la cabeza en el hombro de Consuelo con ese gesto de niña que todavía es niña aunque sepa 5 idiomas y lea a Tolstoy en ruso. Consuelo puso la mano en su cabeza. Y los dos se quedaron así. Alejandro miró hacia la ventana. Afuera el pueblo estaba en esa hora tranquila de la noche cuando las calles se vacían y las casas se encienden y el mundo se hace más pequeño y más manejable. Lo que vino después requirió meses. Los procesos de admisión. Los exámenes de evaluación que Valentina hizo con esa calma suya que desconcertó a los evaluadores no porque los resultados fueran inesperadamente buenos, que lo eran, sino porque la niña los hacía con una serenidad que no era indiferencia sino exactamente lo contrario. Concentración total sin ansiedad. El tipo de presencia que muy pocos adultos logran. La directora Patricia Medina la conoció en una videoconferencia primero y en persona después. Cuando Alejandro le preguntó su impresión, Patricia dijo: llevo 20 años buscando niños así. Y cuando los encuentro siempre me pregunto cuántos como ella se nos perdieron porque nadie se sentó en el suelo a conversar. Alejandro no respondió eso, pero lo pensó mucho. Hubo obstáculos. Los hubo porque siempre los hay. Papeles que tardaban. Procesos que tenían sus propios ritmos que no se podían apurar sin comprometer algo. Momentos donde parecía que algo se iba a cerrar antes de abrirse del todo.
Alejandro aprendió en esos meses algo sobre Consuelo Cruz que no había aprendido en todas las conversaciones anteriores. Que era completamente capaz de resolver problemas sola. Que cuando algo se complicaba, ella no esperaba a que Alejandro lo resolviera. Buscaba la manera. Llamaba a quien había que llamar. Preguntaba lo que había que preguntar. Aparecía en las oficinas que había que aparecer con esa dignidad tranquila que hacía que la gente la escuchara aunque no supiera exactamente por qué la escuchaba. ¿Por qué no me dijo que necesitaba ayuda con lo del documento? Le preguntó Alejandro cuando se enteró de que Consuelo había resuelto un trámite complicado sola. Porque podía sola, dijo Consuelo. Pero yo podría haber. Alejandro, dijo Consuelo. Era la primera vez que usaba su nombre sin el señor delante y él lo notó. Le agradezco lo que hace. De verdad. Pero hay cosas que tengo que poder sola. Para mí. Para que cuando Valentina me mire sepa que su abuela no se rompió. Alejandro no dijo más. Pero entendió. El día que Valentina llegó al programa fue un lunes de septiembre. Alejandro no fue. No era su lugar estar ese día. Era el día de ellas. Pero Consuelo le mandó una foto. Una sola foto. Valentina parada frente a la entrada del edificio. Con su mochila. Con el cabello en 2 trenzas que alguien había hecho con cuidado. La misma forma que el día del aeropuerto. Con esa expresión que no era sonrisa todavía sino algo anterior a la sonrisa. El momento antes de que algo empiece. Cuando uno está parado en el umbral y el mundo de un lado todavía es el conocido y el del otro lado todavía no tiene forma. Abajo de la foto, Consuelo había escrito un solo mensaje. Decía, ya entró. No volteó a verme. Eso significa que estaba lista. Alejandro miró la foto durante un momento. Luego respondió, gracias por dejarme ser parte de esto. Consuelo tardó unos minutos en responder. Cuando respondió, dijo, usted no abrió ninguna puerta, Alejandro. Valentina abrió la puerta. Usted solo la acompañó hasta ella. ¿Qué es lo más importante? Los meses que siguieron fueron los de las llamadas del domingo. Valentina llamaba los domingos por la tarde. Primero a su abuela, siempre primero a su abuela. Y luego, no siempre pero sí con frecuencia, a Alejandro. Las conversaciones eran de todo. De lo que estaba aprendiendo. De un proyecto sobre sistemas de traducción automática que le habían asignado y que le parecía fascinante pero con un problema de fondo que nadie en el equipo había notado todavía y que ella estaba tratando de articular sin sonar condescendiente. ¿Cómo lo estás manejando?, preguntó Alejandro. Preguntando, dijo Valentina. Hago preguntas de manera que parecen curiosidad y no crítica. Y cuando llegamos a la respuesta juntos, nadie se siente mal y el problema se resuelve. Alejandro la miró. ¿Dónde aprendiste eso? Con usted, dijo Valentina. El día del aeropuerto. Cuando el señor se rió, usted no le dijo que estaba equivocado. Dejó que yo demostrara la respuesta. Una pausa. Es más efectivo. Alejandro no supo qué decir por un momento. ¿Y los idiomas?, preguntó cuando pudo. El mandarín está mejorando, dijo Valentina. Hay una estudiante de Beijing que es muy paciente con mi pronunciación. Le expliqué que aprendí de libros y no de personas y ella dijo que eso explicaba muchas cosas pero que no era imposible de corregir. ¿Y el holandés? El holandés lo estoy dejando descansar, dijo Valentina. Hay demasiadas otras cosas más urgentes. Pero no lo abandono. Solo lo pongo en pausa. Como marcar la página en un libro, dijo Alejandro. Exactamente, dijo Valentina. Un año después del día del aeropuerto, Alejandro fue a Oaxaca otra vez. Esta vez no solo. Con Patricia Medina, que quería conocer el origen de todo esto. Y con 2 personas más de la fundación que habían escuchado la historia de Valentina de maneras diversas y que habían pedido conocer a Consuelo.
porque la historia se había contado. No de manera pública, no en medios, sino en esa manera en que se cuentan las historias que importan, de persona a persona, en conversaciones donde alguien dice conoces lo que pasó y la otra persona dice no y entonces la primera persona cuenta y algo en quien escucha cambia aunque sea un poco. Gustavo Rendón, el hombre que se había reído en el aeropuerto, se había enterado a través de uno de sus socios. Había llamado a Alejandro. La conversación había sido incómoda y corta. Gustavo había dicho algo sobre que claro que siempre había visto el potencial de la niña y Alejandro lo había dejado decirlo sin comentar porque había cosas que no valía la pena pelear y otras que se peleaban solas con el tiempo. Lo que sí valía la pena era estar ahí, en ese pueblo de Oaxaca un sábado de septiembre, en la casa de Consuelo Cruz con la puerta azul y las macetas con hierbas. Sentados alrededor de una mesa que Consuelo había puesto con esa abundancia tranquila de siempre. Y Valentina, que había vuelto para el fin de semana, sentada en su silla con su libreta y un libro nuevo. Esta vez en japonés. Las primeras páginas, que era donde estaba, todavía torpes, todavía encontrando el patrón. ¿Japonés ahora?, preguntó Alejandro. Hay una investigadora en el programa que trabaja con literatura japonesa del siglo XIX, dijo Valentina. Sus textos originales son más precisos que las traducciones. Necesito leerlos directamente. ¿Y cuánto tiempo crees que te tome? Valentina consideró. El alfabeto ya lo entiendo, dijo. Los kanji van a tardar más. Pero tengo tiempo. Patricia Medina la miraba con esa expresión. ¿Siempre fue así?, le preguntó a Consuelo en voz baja. Consuelo sirvió café antes de responder. Desde antes de que pudiera caminar bien, dijo. Miraba los libros como si supiera que adentro había algo que necesitaba. Solo había que darle tiempo para aprender a abrir la puerta. ¿Y usted cómo supo que había que darle ese tiempo? Consuelo la miró. No lo supe, dijo. Solo lo hice. Las abuelas no siempre sabemos. A veces solo seguimos el instinto y esperamos que alcance. Valentina levantó la vista del libro japonés. Abuela. ¿Qué? Siempre supe que sabías, dijo Valentina. Aunque tú no lo supieras. Consuelo la miró. Y esa sonrisa. La misma del aeropuerto. La misma de siempre. Ocupando toda la cara. Después de comer, mientras los demás hablaban en la sala, Valentina y Alejandro fueron al patio trasero. Había una banca de madera junto a un árbol viejo cuyas ramas llegaban hasta la barda. El cielo de Oaxaca a esa hora de la tarde tenía ese azul particular que no se encuentra en las ciudades grandes, un azul más profundo, más completo, sin la capa de polvo y luz artificial que en otros lugares diluye el color. Se sentaron. Valentina tenía el libro japonés pero no lo abrió. ¿Puede preguntarle algo?, dijo. Ya sabes que sí. ¿Se arrepiente de haberse detenido ese día? Alejandro la miró. No, dijo. Sin dudar. ¿Por qué no? Porque ese día aprendí algo que no sabía que me faltaba aprender. ¿Qué cosa? Alejandro pensó en cómo decirlo. Que había estado tan ocupado construyendo cosas grandes que había dejado de notar las cosas pequeñas que son más grandes que todo lo que construí. Dijo. Una niña en el suelo de un aeropuerto. Un libro en ruso. Una abuela con un rebozo azul. Hizo una pausa. Esas cosas no aparecen en ninguna lista de los más influyentes. Pero son las que quedan. Valentina lo miró. ¿Y qué va a hacer con eso? Ya lo estoy haciendo, dijo Alejandro. Estoy aquí. ¿No? Valentina asintió. Sí, dijo. Está aquí. Y luego, con esa precisión suya de ir al centro de las cosas. Gracias por no seguir caminando. Alejandro la miró. Y en esa frase tan corta estaba todo. El aeropuerto. La banca del suelo. El libro de ruso.
El hombre que se había reído. Los meses de conversaciones. El programa. El japonés que todavía estaba aprendiendo. La abuela con la puerta azul. Todo. Gracias a ti, dijo. Por no guardar el libro. Valentina sonrió. Y abrió el libro japonés. Y Alejandro se quedó sentado a su lado en esa banca de madera bajo el árbol viejo, con el cielo azul de Oaxaca encima, sin prisa, sin reuniones que atender, sin listas que revisar. Solo ahí, presente, como ese día en el suelo del aeropuerto, que había resultado ser el día más importante que había tenido en mucho tiempo. No porque hubiera firmado algún contrato, no porque hubiera tomado alguna decisión de negocios, sino porque se había detenido, y había mirado, y había visto. Y si esta noche, mientras escuchas esto, hay algo en esta historia que llegó a algún lugar adentro de ti, si pensaste en alguien que conoces que tiene algo extraordinario que el mundo todavía no ha visto, o si pensaste en ti mismo, en algo que llevas dentro que espera el espacio para crecer, entonces esta historia te pertenece. Porque Valentina existe en todas partes. En los aeropuertos, en los mercados, en los salones de clase donde alguien le dice a un niño que se adelanta demasiado que espere a los demás. En los pueblos donde hay bibliotecas pequeñas con diccionarios viejos y niños que los consultan tantas veces que las páginas aprenden la forma de sus dedos. Y la pregunta no es si existen. La pregunta es si nos detenemos a verlos. Si nos sentamos en el suelo cuando tenemos silla disponible. Si hacemos la pregunta que parece obvia pero que nadie hace. Si nos quedamos los 40 minutos aunque la reunión espere. Porque a veces lo más importante que uno puede hacer en un día no estaba en la agenda. Estaba en el suelo de un aeropuerto. Con un libro en ruso. Y una niña que no iba a bajar los ojos. Si esta historia movió algo en ti esta noche, suscríbete a Emocio Cuentos y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que vienen. Cada semana hay una nueva esperándote. Y si alguien que conoces necesita escuchar hoy que lo que tiene adentro vale, comparte esta historia con esa persona. Porque las historias que importan no terminan cuando terminan. Siguen en quien las escucha. Buenas noches. Que descanses, y que mañana, si puedes, te detengas.